tuviste un incremento, pero el mercado lo va a regular y vas a empezar a ver una desaceleración. O es que esta zona es la zona con mayor plusvalía, ¿según quién? Los números no mienten, pero sí los podemos ver de diferente manera, ¿no? Muchísimo gusto presentar a Víctor Barrios, que es un consultor experto en todos temas inmobiliarios. Se ha metido muchísimo a desmitificar y a educar al mercado sobre muchas, pues a veces mitos, a veces desinformación, a veces temas controversiales que quizá nacieron por alguna razón y se siguen generando el día de hoy. Así que pues ahorita le paso la palabra y nada más como contexto, nos habían pedido mucho entender temas un poco más duros sobre las inversiones inmobiliarias, sobre qué te conviene más, cómo aconsejar a los clientes. Y la historia es de por qué nace Expertos Inmobiliarios es precisamente para crear un espacio donde contestamos o resolvemos y traemos expertos para poder entrar a estos temas. Los temas de hoy vamos a hablar de tres cosas. Uno, plusvalía, ¿no? Vamos a meternos a entender qué es bueno, es malo, con qué se come, qué ha pasado, qué es bueno, qué es malo, qué puedes esperar. Dos, este tema de rentar corto plazo contra rentar largo plazo, ¿cuál te conviene? Es que tengo un amigo que sí le funciona, bueno, pero hay que entender detrás en qué casos sí, en qué casos no, qué tienes que considerar, no es algo tan sencillo. Y tres, hablar de la tasa de capitalización. Cuando tienes una inversión, ¿qué puedes esperar en bienes raíces? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Y ahí se regresa un poco el tema de la plusvalía. Entonces, esperemos que sea valioso para todos los que están escuchándonos y los vean después. Y con esto nos arrancamos. Te paso la palabra para que te puedas presentar un poco, Víctor. Gracias por estar aquí. Muchas Muchas gracias gracias y y gracias por el por el espacio espacio y y a a todos todos los los que que están están viendo, viendo, gracias gracias por por estar estar aquí aquí conectados. conectados. Bien, Bien, pues, pues la la realidad realidad es es que que muchas muchas gracias, gracias. te voy a invitar para que me presentes más seguido porque lo dijiste muy bonito. Y la idea es esa, tener como un panorama más claro para saber cuándo estamos metiendo la pata, ya sea para nuestras propias inversiones o para la de nuestros clientes, y saber qué son cosas reales, porque muchas veces tendemos a meternos a un negocio porque creemos que va a ser mejor, pues mejor negocio de lo que realmente es, ¿no? Y saber con qué números contamos y qué sí podemos esperar y qué no. Sobre todo porque muchas veces nos cuentan una historia, ya sea algún desarrollador, algún otro asesor, algún persona que quiere vender un inmueble y nos vamos con la finta porque nos hace sentido lo que está diciendo, pero al final me gusta siempre una frase que es, los números no mienten, pero sí los podemos ver de diferente manera, ¿no? Entonces, si yo te cambio la perspectiva del número, te va a hacer completamente otro negocio, ¿no? Entonces, pues Eso. eso. Buenísimo. Y quizá dar un poco de contexto para la audiencia, un poco de lo que haces, qué te ha llevado ahí. Yo te conocí en Instagram, no soy tan avanzado para haberte conocido en TikTok, pero en Instagram y me encantaba esta perspectiva que traías un poco de traer números reales anclados para responder una pregunta, un mito, un tema, ¿no? Bien, sí, pues yo arranco en esto de las consultorías, porque de repente me dicen como, o sea, pero ven inmuebles, pues más bien doy consultorías, ¿no? O sea, quien busca comprar un inmueble, yo le ayudo con esa parte. A Desarrolladores, desarrolladores, a a compradores, compradores, a inversionistas que buscan a lo mejor desarrollar, pero no para vender, sino un tema más patrimonial. Ok. Y empiezo en esto porque me doy cuenta muchas veces que pecamos el asesor de compramos algunas cosas que vimos en internet sin realmente ponerlo a prueba, ¿no? Es que Airbnb es el nuevo modelo de negocio que va a cambiar y revolucionar. Y lo compramos y no nos pusimos a hacer muchos números, o sea, muchos no nos pusimos a hacer los números Ujú, reales ujú. de ver, oye, pero no es tan buen, no es tan buen negocio como la renta a largo plazo en muchos casos, ¿no? O es que esta zona es la zona con mayor plusvalía, ¿según quién? ¿En qué te ¿De vas? cuándo a cuándo? Ajá. ¿De cuándo a cuándo? ¿O por qué dices que va a tener plusvalía? Ya. ¿No? Y en el último aspecto de la plusvalía que se puede generar y todo esto, muchas veces nos compramos la idea de que la plusvalía es algo tangible que podemos tocar y predecir cuando realmente es más bien una predicción. Ok. Y entrando a este tema, tema número uno que traemos en la cabeza, plusvalía, quizá definir, ¿no? A grandes rasgos, todo el mundo hemos escuchado, pero ¿qué es? Y quizá un poco entrar a decir qué entendemos que es la drivea ¿Ok? y qué te podría ayudar a predecir o no Una el valor. plusvalía. Ajá. Bien, empezamos por definir o entender que la plusvalía solo existe en el momento en que vendo, Ok. ¿no? O sea, estrictamente hablando, el inmueble se aprecia
pero al mismo tiempo se deprecian. La construcción se deprecia, los materiales se deprecian, lo que agrega o lo que incrementa el valor, al menos en México, es la tierra. Ya. Sí, entonces por eso existe un tiempo de vida útil de los inmuebles, por eso es que hay muchas ocasiones que vemos casas ya tan viejitas o de Te la vendo como terreno. como terreno. Pues sí, compadre, porque la propiedad ya no vale nada, ¿no? O sea, la construcción ya no vale nada. Entonces, estrictamente hablando, el inmueble sí se aprecia o la propiedad, pero en los términos de inversión, la plusvalía per se, lo que nos interesa, no se da hasta el momento en que vendo. Y hasta ese momento puedo calcular cuál fue la plusvalía. Porque puedo decir, el inmueble, y seguramente nos ha pasado muchas veces, que es que la valúa está en 5 millones, pero la gente no me está pagando los 5 millones. O también se da el caso contrario, oye, la valúa está en 4 millones, pero la acabo de vender en 4 millones más, porque el mercado está así. Entonces, una cosa es el valor que tienen los inmuebles y otra cosa es lo que la gente está dispuesta a pagar por ello. Y para calcular la plusvalía, hasta que la vendo, y simple y sencillamente es en cuánto compré y en cuánto vendí. Y si nos volteamos a ver a zonas como la Condesa, por ejemplo, podemos ver que ha habido mucho ruido esto de la gentrificación y turistificación y que las rentas sí se fueron hacia el cielo, pero en los precios podemos ver en algunas plataformas, ahorita platicamos de dónde podemos revisar eso, pero hay algunas plataformas que te dan el precio al que estaba publicado y el precio al que está publicado por medio ahorita de los inmuebles, y no ha habido tanta variación. E incluso si nos vamos a los antecedentes de la Ciudad de México, en muchos casos va ahí pegado con la inflación. O sea, no va a crecer tanto o no tiende a crecer tanto como esperamos que creciera, ¿no? Ese famoso 8 o 10%. Y ahí, un paso para atrás, digamos, si pensamos en una plusvalía, y yo traigo igual unas notas, pero una plusvalía a nivel nacional de los últimos 10 años, un periodo, ¿no? 5 años, ¿qué es lo común? Ok. No, no sé si les llegó a pasar, en algún momento estaba muy de moda el famoso 8%, ¿no? La ley del 8. Hay una empresa, lamentablemente en México no contamos con la herramienta tecnológica ni la capacidad humana para medir todas las operaciones que deberíamos, porque todas las operaciones Si están fuera mal. público, si se Exacto, pero en la práctica no tenemos esa información. Sin embargo, la Sociedad Hipotecaria Federal publica cada trimestre cuál ha sido el comportamiento de los precios con base al año pasado, pues en ese mismo periodo. Y si tomamos esto, lo han publicado en los últimos 10, 15 años. Y si tomamos la estadística que ofrece la Sociedad Hipotecaria Federal, que dicho sea de paso, solo mide las operaciones que se hicieron a través de un crédito hipotecario, es una buena muestra, pues, nos arroja una plusvalía por promedio por estado, promedio por algunas ciudades y promedio nacional. ¿Vale? Entender el promedio no es la media. El promedio es algunas ciudades tendrán el 45% loquísimo y otras tendrán un -3, bajaron de precio, porque sí se han dado Puede registros ser negativo. de negativos, ¿no? De Sí. minusvalías. Ese es otro mito que la gente dice, no, en México no existe minusvalía, ¿no? Pero no sé, sí hay. Minusvalía, ¿eh? Agárrese la palabra, el contrario de plusvalía. Exacto, o sea, bajaron los precios. Mm. Entonces, si pudiéramos hablar, ¿no? A ciencia cierta no tengo el nacional, pero te puedo decir que en la Ciudad de México de los últimos 10 años es un 6-7%, según la última vez que hice el cálculo, y a nivel nacional te podría decir que normalmente andamos en un 8 o un 10%. Ya. Para todos también mencionaba, esta información es pública de parte de la Sociedad Hipotecaria Federal y lo publican cada trimestre, ¿no? Entonces Cada puedes trimestre. estar, y hay ciudades donde tienen ese desglose. Lo que es interesante, y enfatizo es este punto que hace Víctor, que es un promedio, y en promedio, la edad promedio de las personas que usan pañal son 7 años. Ok. Entonces, pues sí, a veces los promedios te pueden llevar a Sesgan confundir el o número. sesgan la muestra. Entonces, es un buen punto de partida. También últimamente se ha reportado mucho en Ciudad de México, está bajando, hubo años, inclusive en la pandemia, que fue negativa, de trimestre a trimestre empezaron a tener minusvalía, a veces se pega a la inflación o inclusive por debajo de la inflación. Totalmente. Y eso es bien importante porque si nosotros tomamos algo que solemos decir o que suele hacer para hacer cálculos rápidos, es, no, mira, es que el inmueble ahorita vale 3 millones, pero con una plusvalía del 10% anual, a ver, aún los lugares con mayor plusvalía que Baja California Sur, Quintana Roo y Baja California han salido del top 5 de los estados con mayor plusvalía en los últimos 5 años. Ya. Pero hablar de un 10% de plusvalía sostenido en 10 años es muchísimo.
es ser demasiado optimista, ¿no? Claro. Entonces, algo que yo les recomiendo mucho es, si quieren proyectar una plusvalía para calcular cuánto es lo que podría vender el inmueble en el futuro, hagan una plusvalía descendiente, ¿no? O sea, ¿cuál es la plusvalía del último año? No, pues según el promedio, ¿verdad? Que como bien lo dices, no es exactamente el dato, pero si el promedio fue 10, pues el siguiente año pone un 9 y el siguiente pone un 8, porque no sabemos qué pueda pasar, Claro. ¿no? Hay un techo de cristal que no se habla mucho de eso, pero existe. Y ese techo de cristal es en el momento en donde comprar un inmueble aquí ya no te hace sentido y prefieres comprarlo en otro lugar. Siempre hay un punto de referencia, ¿no? Hablando de Ciudad de México puede ser, oye, pero ¿cómo comprar en Aprovarte 10 millones de pesos? Pues con eso me voy a... Y ponen una Mm, Y lo mismo pasa en, no, pues 2 millones de pesos en Mérida, claro, compro. 4 millones de pesos en Mérida, no, ya mejor me compro otra cosa. claro. Ahí está tu techo de cristal y ahí es en donde la pluralidad empieza a desacelerarse, Ujú. que no es lo mismo que bajar, ¿no? O sea, empieza a Claro. subir con menos agresividad, pero no podemos medirla. Y aquí es en donde, ¿cómo podemos realmente ver qué tanta plusvalía? A veces se confunde plusvalía con infraestructura. Es que está la parada del autobús, está la Ya. parada de, perdón, tienes restaurantes, si eso no le hace sentido a la gente que vive ahí, no va a haber demanda. Y si no hay Mm, demanda, no va a haber un incremento real en la plusvalía. Lamentablemente, aunque muchos estén en contra y sea un derecho a la vivienda, es un producto, no deja de ser un producto, al menos en la sociedad en la que vivimos, en este lado del mundo. claro, claro. No, y hay otros factores, ¿no? Quizá hasta las tasas de interés para comprar viviendas, si eso sigue muy alto, bueno, como ha sido al 12% costo anual total, sigues invitando a la gente que entonces, oye, con eso voy a seguir rentando, y hay más demanda y entonces puede ser, ¿no? Tienes otros efectos. Sí, aunque hay ciertos indicios, estamos pasando por un periodo bien raro. Ujú. Esa teoría de economía es, mientras menos te cueste el crédito, más vas a consumir. Mientras más te cueste el crédito, menos vas a consumir, más dinero vas a ahorrar y más dinero vas a invertir. Eso es algo que mueve la economía, por eso Banco de México o la Fed de Estados Unidos andan moviendo la tasa cada rato y no la dejan fija, porque en función de la necesidad del país es como la van Y moviendo. para controlar la inflación, Para ¿no? controlar la inflación y otros aspectos. Entonces, la tendencia o la teoría es que si yo te bajo la tasa de interés, vas a comprar y vas a mover más la economía en términos mundiales. Si te la subo, no. Pero pasó muy raro en México. Subieron las tasas de interés porque veníamos de bajos históricos con la pandemia y de repente subió a 13%, 14% y seguía comprando. La gente Ya, seguía ya. comprando porque está atado a otras cosas, como por Claro. ejemplo la certeza económica. Si la gente tiende a percibir que no hay seguridad económica, seguridad o estabilidad política, no nada más en el país, sino en general en el mundo, hay muchas guerras, lo primero que dice es, en el banco no voy a tener mi lana porque pues es alguien El más, riesgo, ¿no? ya. No lo voy a tener en mi colchón porque si pasa algo, me lo queman. Entonces, ¿qué me queda? CETES, oro o una propiedad. Ahorita que tengo chamba y que puedo comprar una casa, pues la voy a comprar. Y entonces eso termina afectando y no siempre funciona así, pero es bien importante entender cuáles son los principales factores que pueden ayudar a que haya más movimiento de venta o menos movimiento de venta. No siempre es lineal. Y también está este componente que tocaste brevemente, que es que a veces el crecimiento de una ciudad no es perfectamente predecible, ¿no? No te puedes adelantar, decir, esta zona va a estar perfecta y de repente tiene todos los componentes, ¿no? Transporte, comercio, plazas y de repente se queda medio estancada. Y otro lugar que está súper difícil llegar y lo que tú quieras, de repente todo el mundo quiere vivir ahí porque se hace una subcultura, etcétera. Entonces, a veces también es difícil apostar a decir, esta zona pues, probablemente si ya estás viendo la zona subiendo, el brinco de plusvalía más fuerte ya Ya quizá ya pasó. ocurrió, ¿no? Y no, y bueno, y me gusta reiterar justo este punto que hace Víctor, pensando si vas a proyectar una plusvalía, creo que es muy buena práctica tener este cálculo descendiente, ¿no? Estaba en 8, le voy a poner 8, después 7, después 6, etcétera, porque lo normal es que se estabilice, haya pues este regreso hacia la media. Tuviste un incremento, pero el mercado lo va a regular y vas a empezar a ver una desaceleración o inclusive que se quede como una meseta, ¿no? Entonces, es buena práctica eso. Sí, no, Ya pasó. exacto, O es poco sea, probable que sí, o te dicen: "No, es que los últimos 10 años el promedio es tanto", es como que bueno, pero la probabilidad de que eso se mantenga es es bajísima, menor, ¿no? exacto. Exacto. Mientras más tiempo llevas con una plusvalía más alta, Ujú. más probable es que el siguiente año no la haya porque voy a llegar a mi techo de cristal. Buenísimo. Entonces,
ahorita vamos a regresar a la plusvalía cuando toquemos el tema de la tasa de capitalización, pero quizá ahora cambiando de tema, otra pregunta que nos hacen mucho es este tema de rentar. Oye, quiero rentar, sí, es un inmueble, pero ¿qué me conviene? ¿Corto plazo, largo plazo? Es muy común, todo el mundo tenemos historias de es que le fue súper bien o le fue súper mal en corto plazo, en largo plazo, y queremos entrar aquí a desmitificar esto, ¿no? Quizá nos puedes dar como contexto, ¿qué le recomiendas a tus clientes? ¿Cuáles son los pilares en los que tienes que centrarte para tomar esta decisión? ¿Y qué tendrías que estar evaluando, para ver, pues, si hace sentido o no una decisión de De estas? acuerdo. Me Me encanta. encanta porque lo típico, lo común que dice la gente es que por Airbnb, si rentas a largo plazo ganas 15, pero por Airbnb puedo ganar 30. Una cosa es el ingreso, y eso dista mucho de la realidad, ahorita vamos a platicar de eso. Ujú. Pero lo primero y lo que más me hace sentido, o más bien lo que más le puede hacer sentido a la gente es que por el hecho de que una persona compre un inmueble y le vaya bien, aunque tú compraras la misma propiedad, tu contexto puede hacer que sea una compra o una inversión completamente distinta. Porque esa persona dio el 80% de enganche y tú no. O porque esa persona no utilizó un crédito hipotecario. O porque esa persona tiene un equipo de administración detrás. Entonces hay muchas cosas que no... O vive al lado, O vive al ¿no? lado, Sí, exacto. sí. Entonces el factor personal es lo que va a definir qué tan buena inversión va a ser realmente un inmueble. Nos ayuda para comparar el famoso cap rate, que es la tasa de capitalización por rentas, que no es otra cosa más que cuánto dinero me queda después de todos los gastos. Lo primero es, vuelvo a lo mismo. Largo plazo me genera 15, por Airbnb me genera 45,000. Sí, nada más que cuando tú rentas por Airbnb, tienes que pagar luz, agua, internet, gas en muchas ocasiones. Mantenimiento preventivo del inmueble, que eso es algo que nunca se toma en cuenta. Se dice, no, pues es que ya pagué los servicios y ya pagué al administrador y me quedó todavía 30,000 pesos. ¿Y en qué momento estás amortizando el mobiliario? Porque en algún momento vas a tener que cambiar y el desgaste es mucho mayor. ¿Estamos de acuerdo? En algún momento vas a tener que pintar la casa o el depa o vas a tener que dar mantenimiento al aire acondicionado. Y si no lo tomas en cuenta, va a haber veces que tengas ingresos negativos, ¿va? Entonces, mantenimientos preventivos y la amortización del mobiliario es súper importante. Cada cuánto se tiene que cambiar el mobiliario. Depende mucho de la propiedad. Pero yo te puedo decir, si lo divides entre 6 años, o sea, ¿cuánto te costó el mobiliario total, amueblar 2 recámaras? Pues 150,000 pesos. Divide los 150,000 pesos entre 6 años, ¿cuánto tendrías que estar guardando al año? Pero además considera que en 6 años quizá ya no, aunque te cueste lo mismo, te va a costar 200,000 pesos, ¿no? Por la inflación. Entonces, eso es lo El que valor de repuesto el ahí valor ya. de repuesto. Exactamente. Entonces, considéralo un poquito más, ¿no? Luego está la comisión de la administración, O o del del administrador, administrador, ¿no? más bien, que normalmente va de un 15 a un 30. Algunos 15 a 30% es el de los rango. O ingresos. sea, si yo soy propietario de un Airbnb, el administrador común me va a estar cobrando de 15 a 30% de mis ingresos. Sí, a ver, 30 es caro, ¿eh? O Ya. sea, es un producto premium, Ok. algo tiene que ofrecerte más allá de yo administro, ¿eh? Porque es Sí, caro, sí, sí. no hace sentido. Lo recibo con su Nespresso. Exacto. 15 es económico, pero podemos decir que un estándar es un 20-25, o sea, algo bien, algo Ok. normal, ¿no? Y luego están obviamente la administración del edificio o del fraccionamiento, si es que es una privada. Y luego están los impuestos, que muchas veces no se toman en cuenta. No hay una tarifa base para calcular el impuesto, pero en la mayoría de los casos pagas mucho más de impuestos por Airbnb que rentar a largo plazo. Y eso también termina pegando. Porque sabemos que muchos que rentan a largo plazo no pagan impuestos. Ya. Pero por Airbnb Te retienen, no ¿no? hay manera que te salves de eso. Y de hecho hasta te conviene estar dado de alta de la manera correcta Ujú. y en la plataforma. Porque si no te retienen 3 veces más de lo que te tocaría. Pero vamos al otro extremo, renta a largo plazo. ¿Quieres pagar impuestos? Porque deberías, ¿no? Sí, sí. Si estás en reciclo, el tope máximo que te toca pagar impuestos es el 3,5%. No tienes deducción, 3,5 o 2%, Ujú. ya no me acuerdo. Pero vamos a dejarlo en el 4%, ¿no? O sea, me estoy yendo 2 veces más de lo que deberías pagar. Es 4 veces menos de lo que te toca pagar por Airbnb. O sea, Ya. ya es muchísimo menos, o sea, es mucho más la ventaja que tienes ahí. No estoy diciendo que siempre te convenga a largo plazo, pero si el argumento es que porque en Airbnb te genera más ingreso que por largo plazo, yo no me centraría en ingreso, me centraría en algo que, si se quieren ver muy profesionales, se llama ingreso neto operativo, que es cuánto gané, cuánto gasté y cuánto me quedó después de todo, Ujú, o ujú. sea, inclusive impuestos. Y ese número en cifra es ingreso neto operativo. Ese número en porcentaje es el famoso capitalización por renta.
¿Cómo se calcula? El error más común es decir, pues la propiedad me costó 5 millones de pesos. Y la escritura y el amueblado, eso también entra en el impuesto. Regresando, tocaste esos 3 puntos. Uno muy importante que no hemos hablado es la desocupación, ¿no? O la ocupación, ¿no? Más bien, sí. La ocupación es, yo creo que el principal factor que hace que una inversión sea atractiva o no, ¿no? Hablando en términos de números. Mm, Porque muchas veces pensamos que el problema a mí, pues, tengo la ventaja de que, bueno, voy a poder usar. Mm, A diferencia de lo que mucha gente piensa, los destinos, bueno, con base en mi experiencia, ¿va? Los destinos que mejor ocupación representan, no, que mejor rendimiento representan, esos son los destinos de playa y los destinos turísticos de vacaciones. A ver si hay turismo de negocios, hay turismo médico y religioso, lo que quieras. Los lugares con el mejor rendimiento comparado con el costo de la propiedad y la operación me han salido en las ciudades grandes, Ciudad de México, Guadalajara, en Monterrey. Sin embargo, pues ahora tenemos nuevas regulaciones que te pegan, ¿no? El limitarte la ocupación de un inmueble al 50% es... Y antes de entrar ahorita hablamos de esta ley, pero ¿qué sería bueno? ¿Qué es normal? ¿Qué podrías esperar de una ocupación? O por qué hay esta percepción de que en la playa es mejor, porque es toda la semana y tal vez en la ciudad solo son unos días? Danos un poco de intuición ahí. ¿Cómo piensas en esto? Bien. La ocupación, muchas veces pensamos que mientras más es mejor, y no necesariamente. He visto destinos que tienen 30% de ocupación, que son, traducido a fechas, son destinos de fin de semana, ¿no? Ok. Viernes, sábado y domingo. Y entonces, esos destinos tienden a tener un buen rendimiento por el monto. Mm, Por el monto de la renta. Pero ¿cuál es la contra? Que estoy poniendo los huevos en menos canastas, ¿no? O sea, si un fin de semana no se me rentó, ya perdí una oportunidad fuerte de renta. Entonces, ¿cuánto es lo que puedes estimar de una ocupación para que sea considerado al menos bueno para mi percepción? Del 50% para arriba, ok. porque no dependo de la tarifa. O sea, si tengo mucha ocupación, no pasa nada si de repente una semana renté de miércoles a domingo y otra semana nada más lo renté de sábado a domingo, un fin de semana, porque tiendo a tener una muy buena ocupación. Pero si estoy en un destino que tiene muy poca ocupación, aunque la tarifa sea muy buena, voy a depender 100% de que se renten esos días y si no Mm. se rentan ya valió. Sea, vas a tener mucha más volatilidad, ¿no? O sea, o por Exacto. algo tienes que cambiar una llave de agua y te quedas 2 semanas parado, te Ya pega, te ¿no? pegó en, Sí, sí, exacto, te sí. pegó en una mayor proporción de tu Mm, capacidad de alojamiento. Algo que suelen hacer los hoteles es que no lo ven en términos de ocupación por el edificio completo, sino que lo ven en términos de noches, cuántas llaves tienen, cuántas noches tienen. Entonces, si yo tengo 20 habitaciones, no es que me calcule que tengo un 20, 20 espacios, sino que más bien lo que pienso es en términos de cuántos lugares tengo al mes. Si tengo 20 habitaciones, si tengo 30 mm, días, ok, pues 20 por 30, y este va a ser 600. la cantidad de noches que tengo que llenar. Entonces, en términos generales, ocupaciones por encima del 50% ya son ocupaciones buenas. Ujú, Ocupaciones por encima del 80%, ¿qué te digo? Es una chulada, pero ojo, ocupaciones del 90, 100%, probablemente estás dejando, no quiero decir dejando dinero sobre la mesa, pero igual estás pagando, te estás teniendo un desgaste más alto del que deberías. O sea, mm, tampoco es bueno tener una ocupación del 100% porque sí, quiere decir que lo tienes ocupado siempre, pero en algún momento tienes que hacer mantenimiento, en algún momento tienes que cambiar algo, como bien decías, y entonces no tienes una tarifa que realmente compense ese gasto. Ahora, es fácil verlo en términos de renta vacacional. Hay varias plataformas que te dicen la ocupación. El error común es pensar en términos absolutos. Ciudad de México tiene una ocupación. No. ¿Cuál es la ocupación de esta zona en particular? claro. Porque en la playa hace más sentido, hablando específicamente de Playa del Carmen. No es lo mismo rentar de la carretera federal hacia arriba, que es donde vivimos los que trabajamos, a rentar de la playa a las siguientes 3 cuadras. Es Mm, una ocupación completamente distinta y una tarifa completamente distinta y un mercado completamente distinto. Entonces, es importante, hay plataformas que te permiten medir la ocupación por polígonos específicos que tú selecciones y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Yéndonos al otro lado, la renta a largo plazo, tendemos a pensar, no, pues, ¿cuánto rento? 10,000. Por 12, ¿de dónde sacas 12? Es virtualmente imposible tener una ocupación del 100% en una renta a largo plazo, porque hoy por hoy los inquilinos no tienden a durar tanto como antes, ¿no? Antes era común que las personas vivían ahí y las hacían suyas, las casas, aunque no fueran suyas, en el término de emocional, ¿no? O sea, aquí creció mi hijo y todo, pero pues nunca compré esta casa. Hoy día un estándar, digo, ahí ustedes tendrán un buen dato, pero yo creo que un estándar es menos de 3 años en una propiedad y mudarse.
Y entonces, si me tardo 3 meses en Pero rentar el el inmueble, inmueble, prorrateando los años que estuvo con los meses de vacancia, es como si todos los años no lo hubiera rentado un mes. Y un mes ya me pegó en prácticamente el 10-20% de mi ingreso anual. Y eso es algo que no se toma en cuenta. Sí, no, tenemos una estadística que más o menos el 70% de los inquilinos se queda un segundo año, ¿no? Entonces tienes Ujú. 30% que se te van a ir, ¿no? Van a decir, Ya me voy a otro lugar. sí. Y estaría interesante medir cuántos se quedan un tercer año. y creo que la estadística bajaría muchísimo. Porque hoy las necesidades son mucho más cambiantes. Y más si estamos hablando de inmuebles chiquitos. No, y parte de la premisa de las rentas, ¿no? Cuando la gente está pensando en, que es otro tema que también les podemos hablar otro día, de comprar contra rentar, en este caso tú como consumidor, una de las premisas es que la renta te da flexibilidad, ¿no? Claro. Y lo vimos en la pandemia, ¿no? En la pandemia, automáticamente siempre que hay incertidumbre en el mercado, todo mundo se frena, iba a comprar, ya no estoy seguro, iba a vender, ya no estoy seguro, que si el precio es malo, que si es bueno, que si es buen momento, y la renta se dispara, ¿no? No le afectó a la pandemia, inclusive. Vimos estos picos donde gente decía, no, ahora ya no tengo que estar cerca del trabajo, pues me voy a vivir fuera, me voy a ir más lejos, me voy a vivir, oye, ahora yo quiero tener más mascotas, ahora esto, o al contrario, ¿no? Ya no me alcanza porque tengo menos ingresos, pues me voy a lo más chiquito, tal cual. Y todo esto va a repercutir en esa cifra que nos interesaba, que es ese porcentaje de capitalización por rentas. ¿Cuánto es lo que puedes estimar de una capitalización por rentas a largo plazo versus un Airbnb? Si pudiera ponerlo en un promedio, 3.5 a un 4.5%. Hay un estándar, o sea, como que ese es el por donde se mueve la mayoría. Pero son ingresos reales. Ojo, volvemos a lo mismo. Podrás tener dinero ahí que digas, este dinero es para reparaciones futuras, pero ahí lo tienes. No estoy hablando ni siquiera no he metido el gasto de la hipoteca. Y es por eso que les decía, si Santiago compra, Tengo la propiedad, sí, pero no es lo mismo como compre yo. Porque yo tengo una hipoteca que me cuesta 15,000 pesos mensuales y a ti a lo mejor te cuesta 20,000 o 10,000. Esto es en términos del inmueble. Una vez que yo ya tengo Exacto, exacto, como como vehículo. vehículo, cómo lo manejo yo es distinto. Y cuando, algo que platicamos detrás de cámaras es cuándo hace sentido o no comprar un Airbnb versus un largo plazo. Y estos números que les acabo de dar es por unidades, o sea, una unidad, una propiedad rentada. Claro que puedes eficientar un montón de cosas, ¿no? O sea, si en lugar de comprar 15 departamentos y poner uno en playa, otro en Tulum, otro en Quintana Roo, digo, en Baja California y así, pues podría analizar si me conviene más comprar un edificio o hacer un edificio pequeño. Digo, y ni siquiera me fui 15, pues un montón, pero 3 departamentos, ¿no? Con 3 departamentos ya hace sentido contratar a alguien de planta, bajas muchísimo el gasto de la administración, que ojo, si no te da para tener un administrador, no es negocio, ¿eh? O sea, porque entonces se vuelve un autoempleo. Y ahí la pregunta que te tendrías que hacer es, ¿vale la pena dejar el negocio, el trabajo o los ingresos no te Para pagan. ahora muy probablemente no, porque si tú dices, ¿cuánto te va a generar de ingresos? 500,000 pesos al año. ¿Cuánto le vas a pagar de ahí al administrador? 100,000 pesos al año. Son como 8,000 pesos mensuales, más o menos. ¿Te hace sentido dejar tu trabajo o tus ingresos para ganar 8,000 pesos mensuales? Yo dudo mucho, ¿no? A menos que el dinero lo hayas obtenido de una herencia o te ganaste la lotería. Definitivamente lo que ya te dejó para comprar un inmueble, síguele por allá y tú delega esto, porque entonces se va a volver un negocio, un autoempleo. Ahora ya si vas a administrar una torre completa, bueno, igual vale la pena, ¿no? Pero es algo que regreso. Entonces vas a poder eficientar desde la administración hasta el mantenimiento y entonces ahí puedes elevar la cifra a un 7-8% quizá, pero estamos hablando de inversiones multimillonarias, ¿no? Ok. Pero sintetizando, la mayoría de según el INEGI, las personas que tienen un inmueble adicional a su vivienda principal tienen 1.1 inmuebles, ¿no? En promedio. Entonces, no es un tema que digas, oye, empiezan a acumular. En Estados Unidos es mucho más común, empiezan a comprar uno y con eso, con los ingresos de eso empiezan a comprar el otro. Claro. Y los multipropietarios es mucho más común. En México, ¿no? En México se quedan con una propiedad. Entonces, creo que esto aplicaría si empiezas tú a tener ya este esquema de 3 o 5 Varios inmuebles. inmuebles, ¿no? Cambia la ecuación, cambia por completo los números. Hoy día está perra la situación, ¿no? O sea, hay gente que ya el adquirir un inmueble quizá es fuera de su plan de vida, pero pues siempre puedes hacer una renta de tus, o sea, para lo que surgió realmente Airbnb, ¿no? O sea, siempre puedes rentar una segunda habitación si no te molesta tener roomies, ¿no? Pero eso te va a ayudar muchísimo a bajar los gastos de vivienda
y en una de esas hace sentido tener una casa más grande, un departamento más grande que puedas vivir con varias personas. O tienes la economía suficiente para adquirir ese inmueble extra, ese second home, casa de vacaciones, ya no es un factor de negocio, ya es un factor de lo rento por Airbnb para que me salga menos costo. Claro, Voy a claro. crear recuerdos. Recuerdos, o simple y sencillamente, pues es algo, un gusto que me estoy dando. Pero hay que empezar a nombrar las cosas. Ya no es una inversión per se, es un gusto. Trátalo como un gusto. Y gasta lo que puedas gastarte en un gusto, ¿no? El error más común a la hora de comprar un inmueble, ya sea a largo plazo, Airbnb o lo que sea, es que si se renta, ¿puedo yo pagarle? No, no, no. Si no se renta, ¿puedes con la hipoteca? Sí, bueno, entonces date el gusto. Te va a salir más barato seguramente porque tenías planeado pagar una hipoteca de 20 y a la mera hora terminas pagando 15 por todos los ingresos que tuvo, qué fregón. Pero el día que tengas que pagar los 30 no te va a doler. Pero si estás dependiendo de que esté rentado para poder comprarlo, entonces te estás metiendo el pie tú solito. Tocamos brevemente ya el tema de la tasa de capitalización, porque es algo con lo que te tienes que estar midiendo. Creo que el principal, bueno, el punto central que hace Víctor es que la tasa de capitalización tiene que estar medida contra los ingresos netos, ¿no? No, oye, me dieron 15,000, perfecto, sobre eso calculo por 12, ¿no? Sí. Hay muchas cosas atrás, especialmente cuando estamos pensando esto de qué me va a dejar más, ¿no? Creo que el punto central es, como asesores inmobiliarios, debemos de estar ser los mejores expertos y creo que ese rol, al final, una de las razones porque en las que Morada uno tenemos esta claridad de que el asesor inmobiliario va a seguir siendo crítico y va a seguir siendo una pieza central en las transacciones, es precisamente porque cuando vas a rentar como propietario o vender, o lo mismo como comprar, Ujú. es una transacción tan importante que tienes y por otro lado con baja frecuencia, ¿no? Entonces, tú estás comprando una casa o vendiendo una casa y lo haces cada tal vez 20 años. Hace todo el sentido que te asesores, que vayas con el experto. No te vas a volver el experto en materia fiscal. A ver, ¿y con qué notaría? ¿Y cómo es el contrato? ¿Y qué tengo que hacer? No, vas a ir con el experto, ¿no? Porque es muy relevante, esto sí de teoría económica. Cuando algo es muy relevante, ¿no? Que tiene un impacto muy fuerte en tu patrimonio, en tu vida, y baja transaccionalidad, que lo haces con muy poca frecuencia, hace todo el sentido que esté intermediado, que esté con un experto que te asesore. Entonces, eso va a seguir siendo el caso y bueno, será importante que como profesionales inmobiliarios puedan aconsejar. Me encanta lo que dices, muchas veces la gente quiere meter ahí, no, bueno, es que, y para vacación, y yo también, y es como, no, no, separemos las cosas, ¿no? No. No está mal que quieras verlo. Lujo, pero hay que enfrentar a ese monstruo de frente y decir, me estoy comprando un lujo, ¿no? Y adelante, o sea, al final de cuentas, no hay una receta para hacer las cosas bien. Muchas veces yo mismo aconsejo a mis clientes entre dos inmuebles, te conviene, por lo que me estás platicando, tu perfil, tu visión de vida va más a doca que te compres el que es menos rentable, porque a ti te hace sentido, no todos son los números, porque si todos fueran los números, pues todo el mundo se iría por las naves industriales, ¿no? O sea, por los modelos de negocio mucho más grandes, menos sexy, menos atractivo, pero pues yo dudo mucho que quieras ir a hacerte una carnita asada a una nave industrial, ¿no? El día que esté vacía. Entonces, sí es importante, yo coincido contigo, siempre me preguntan, oye, porque muchos de mis clientes son personas directas que van a comprar. Oye, ¿necesito un asesor inmobiliario a fuerza? No, no a fuerza, o sea, lo puedes hacer por tu cuenta, pero es recomendable, ¿no? O sea, no tienes, bueno, por ley tienes que llevar el cinto, ¿no? Pero no es como que a fuerzas, o sea, el coche no va a dejar de funcionar si no te pones el cinto, pero es mucho más recomendable que te lo pongas. Y de nuestro lado está entonces capacitarnos bien y entender que para nosotros es una operación de 10, 20, 30 que hice al año o una más de el montón. Muchas veces lamentablemente se pierde esa sensibilidad. Le pasa lo mismo a los doctores, ven tanta sangre que ya no tienen esa sensibilidad, pero no hay que dejar de tenerla presente que es el patrimonio de nuestro cliente y es un patrimonio que va a afectar probablemente o impactar, no afectar, impactar a dos, tres generaciones para abajo, ¿no? Entonces, cuando le damos esa importancia, empezamos a ver las cosas, a ser un poquito más quisquillosos y ser bien curiosos. Yo lo que siempre les digo a todos es, no hay que perder esa curiosidad de, ¿por qué me dijo el notario eso? ¿En dónde viene? ¿O por qué decimos que la escritura cuesta 8%? ¿De dónde salió ese 8%? Y lo mismo con todo, ¿no? ¿Por qué Airbnb es mejor negocio? ¿Por qué ahorita está teniendo mucho auge Querétaro, ¿no? O sea, empezar a investigar y hacer nuestras propias conclusiones. No tenemos que estar todos de acuerdo. Y esa perspectiva es para todo, ¿no? Creo que aquí dentro de la empresa muchos me han escuchado decir eso, que es
cuestionar por qué hacen las cosas de una forma, porque probablemente, y bueno, más si estás en una empresa que va creciendo, las cosas van a cambiar y esa premisa que en algún momento funcionaba, probablemente deja de funcionar, ¿no? Víctor, para cerrar, algún consejo, algo que te pregunten, que quieras compartir con la audiencia de estos tres temas que tocamos aquí, que se lleven. Sé que has tocado varios temas y dado muchas cosas de valor. ¿Algo más para cerrar que quieras que todos escuchen, se lleven? Yo creo que en términos de la plusvalía, hay que ponerla en su justa medida. La plusvalía es algo que no podemos medir. O sea, sí podemos medir, pues, pero no podemos predecir. Hay que entender que cada vez que hablamos de plusvalía, de posibles plusvalías o de que la zona va a crecer mucho, es algo que esperamos. Y no podemos decirlo con la convicción de que esta pared es morada, ¿va? O sea, aquí no hay duda, pero de que esta zona va a seguir creciendo, no lo sé. Y hay que transmitirle eso a los clientes y sobre todo, algo que me pasa mucho, si la propiedad no se piensa o si no se tiene la intención de vender desde un inicio el inmueble en algunos años, la plusvalía no existe. No me va a servir de nada a mí la plusvalía si no vendo el inmueble nunca o si no hipoteco mi casa para luego hacer otras cosas. Entonces, la plusvalía empieza en el momento en que ya no tienes la propiedad. Y entonces surge otro problema, que te alcanza para comprar en ese momento, pero eso pues, ya será para otra ocasión. Pues muy bien, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy o nos están escuchando. Esto fue un capítulo de Speaker Series, Expertos Inmobiliarios. Gracias, Víctor, por estar por acá. Muchas gracias a todos.